Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer Psicopatología de la vida cotidiana. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con 10 errores. Errores. Los errores de la memoria se distinguen del olvido con recordar fallido por un solo rasgo. En aquellos, el error, el recordar fallido, no es discernido como tal, sino que recibe creencia. Ahora bien, el uso del término error parece depender además de otra condición. Hablamos de errar y no de recordar falsamente, toda vez que en el material psíquico por reproducir se debe destacar el carácter de la realidad objetiva. Por tanto, toda vez que se deba recordar algo diverso de un hecho de nuestra propia vida psíquica, y más bien algo que puede ser corroborado o refutado mediante el recuerdo de los demás. En este sentido, lo opuesto al error de memoria es la ignorancia. En mi libro La interpretación de los sueños incurrí en una serie de falseamientos del material histórico y, en general, fáctico, en los que reparé con asombro tras su publicación. Examinados con detenimiento, hallé que no nacieron de mi ignorancia, sino que se remontaban a errores de la memoria que el análisis podía esclarecer. 1. En la página 266, de la primera edición, designo como el lugar de nacimiento de Schiller a la ciudad de Marburgo, nombre que se repite en la Estiria. Este error se encuentra en el análisis de un sueño que tuve durante un viaje nocturno, del cual fui despertado por el guarda que anunciaba el nombre de la estación Marburgo. En el contenido del sueño se pregunta por un libro de Schiller. Ahora bien, Schiller no nació en la ciudad universitaria de Marburgo, sino en la Suaba de Marbach. Y sostengo, además, que siempre he sabido esto último. 2. En la página 135, el padre de Aníbal es llamado Asdrúbal. Este error me resultó particularmente enojoso, pero al mismo tiempo fue el que más me fortaleció en mi concepción de tales errores. Acerca de la historia de los Barca, es posible que pocos entre los lectores del libro estén mejor enterados que el autor que puso ese error por escrito y lo vio equivocadamente en 3 revisiones de pruebas. El padre de Aníbal se llamaba Amílcar Barca. Asdrúbal era el nombre del hermano de Aníbal y también el de su cuñado y predecesor en el mando. 3. En las páginas 177 y 370, afirmé que Zeus había castrado a su padre Cronos y lo había destronado. Pero erróneamente atrasé esa crueldad en una generación, la mitología griega la hace perpetrar por Cronos y la víctima es su padre Yeranos. Ahora bien, ¿cómo se explica que mi memoria me fuera infiel en estos puntos, al par que, según puede comprobarlo el lector del libro, me brindaba el material más remoto e inusual? Y, por añadidura, que en 3 correcciones de pruebas, que realicé con cuidado, estos errores se me pasaran como si estuviera ciego? Goethe ha dicho sobre Lichtenberg, donde él hace una broma es que hay un problema oculto. Algo parecido se puede afirmar sobre los pasajes de mi libro aquí citados, donde aparece un error es que hay una represión, suplantación, oculta. Mejor dicho, hay una insinceridad, una desfiguración, que en definitiva se apoya sobre algo reprimido. En el análisis de los sueños que en aquella obra comunico me vi obligado, por la naturaleza misma de los temas a que los pensamientos oníricos se referían, a interrumpir el análisis en algún punto antes de redondearlo, por un lado, y por el otro a limar las asperezas de algún detalle indiscreto mediante una leve desfiguración. No podía proceder de otro modo, y tampoco tenía otra opción si en efecto quería presentar ejemplos y pruebas testimoniales. El aprieto en que me encontraba derivaba necesariamente de una propiedad de los sueños, a saber, que expresan lo reprimido, o sea, lo insusceptible de conciencia. Y a pesar de mi proceder, quedaría bastante para escandalizar a las almas más sensibles. El desfigurar o silenciar unos pensamientos cuya continuación me era consabida no era posible sin que quedaran rastros. A menudo, lo que yo quería sofocar consiguió entrar, contra mi voluntad, en lo que había aceptado, y en esto salió a la luz como un error inadvertido por mí. Por lo demás, un mismo tema está en el fondo de los 3 ejemplos que he destacado. Los errores son retoños de unos pensamientos reprimidos que se ocupaban de mi padre muerto. 1.
Quien lea todo el sueño analizado en la página 266 sabrá, en parte porque está dicho sin disimulo y en parte porque podrá colegirlo basándose en otros indicios, que yo corté el hilo de unos pensamientos que habrían contenido una crítica inamistosa a mi padre. Ahora bien, en la continuación de este itinerario de pensamientos y de recuerdos hay una historia enojosa, en la que desempeñan cierto papel unos libros y un amigo de negocios de mi padre, que lleva el apellido Marburgo, el mismo nombre cuya exclamación me despertó en la estación homónima del Ferrocarril del Sur. A este señor Marburgo quería yo escamotearlo a mí mismo y a los lectores en el análisis, se vengó entremetiéndose donde no le correspondía, y alteró, de Marbach en Marburgo, el nombre del lugar de nacimiento de Schiller. 2. El error de Asdrúbal por Amílcar, el nombre del hermano en reemplazo del nombre del padre, se produjo justamente en un contexto referido a fantasías sobre Aníbal de mis tiempos de estudiante secundario y a mi descontento por el comportamiento de mi padre hacia los enemigos de nuestro pueblo. Habría podido continuar y narrar cómo mi relación con mi padre fue alterada por una visita que hice a Inglaterra, donde conocí a mi hermanastro, hijo de un matrimonio anterior de mi padre, que allí vive. El hijo mayor de mi hermano tiene mi misma edad, por tanto, las relaciones de edad no ponían ningún impedimento a las fantasías sobre lo diversas que habrían sido las cosas si yo hubiera venido al mundo, no como hijo de mi padre, sino de mi hermano. Y bien, estas fantasías sofocadas falsearon el texto de mi libro en el punto donde interrumpí el análisis, constriñéndome a poner el nombre del hermano por el del padre. 3. Al influjo del recuerdo de este mismo hermano atribuyo el haber adelantado una generación la crueldad mitológica de los dioses griegos. Entre las advertencias de mi hermano, durante largo tiempo guardé memoria de una. Me dijo, para la conducción de tu vida, no olvides que no perteneces en verdad a la segunda generación respecto de la de tu padre, sino a la tercera. Nuestro padre se había vuelto a casar en años posteriores, y era por eso mucho más viejo que sus hijos de segundas nupcias. Yo cometo el referido error en el libro justamente ahí donde trato de la piedad entre padres e hijos. Asimismo, sucedió algunas veces que amigos y pacientes sobre cuyos sueños informé, o a los que aludí en los análisis de sueños, me hicieran notar que yo narraba inexactamente las circunstancias de los episodios vívidos en común. Y también en estos casos se trataba de errores históricos. Tras la rectificación, reexaminé cada uno de los casos y de igual manera me convencí de que mi recuerdo sobre cuestiones de hecho solo era infiel cuando yo adrede había desfigurado o disimulado algo en el análisis. De nuevo, había aquí un error inadvertido como sustituto de una reticencia o represión, suplantación, deliberada. De estos errores, que brotan de la represión, se diferencian claramente otros que se deben a una efectiva ignorancia. Así, fue por ignorancia que en una excursión a Warschau creí haber llegado a la morada del revolucionario Fiesov. Las dos localidades solo tienen en común el nombre, el Emmersdorf de Fiesov está en Carintia. Pero yo no lo sabía. 4. He aquí otro error bochornoso e instructivo, un ejemplo de ignorancia temporaria, si es lícito decirlo así. Cierto día un paciente me recordó que le prestase los 2 libros prometidos sobre Venecia, con los que quería informarse para su viaje de Pascuas. Ya los tengo preparados, le dije, y me dirigí, para buscarlos, a la sala donde está mi biblioteca. En verdad había olvidado sacarlos, pues no estaba muy de acuerdo con el viaje de mi paciente, en el que veía una innecesaria perturbación del tratamiento y un perjuicio material para el médico. Eché entonces un rápido vistazo por la biblioteca en procura de los 2 libros que tenía en mente. Venecia, ciudad del arte, leí, aquí está uno, pero además debo tener una obra histórica en una colección parecida. Justo, este es, Los Medici. Lo tomo y se lo llevo al que espera, para luego tener que confesar, abochornado, el error. Es que yo sé bien, en realidad, que los Medici nada tienen que ver con Venecia. Por un momento, sin embargo, eso no me pareció incorrecto. Ahora tengo que poner en práctica la equidad. Si tan a menudo he enfrentado al paciente con sus propias acciones sintomáticas, solo puedo salvar mi autoridad ante él mostrándole con toda sinceridad los motivos, que yo le había mantenido en secreto, de mi aversión a su viaje.
Puede uno pasmarse de que el esfuerzo de los seres humanos por decir la verdad sea mucho más fuerte de lo que se suele estimar. Además, quizás sea consecuencia de mi práctica del psicoanálisis que apenas pueda mentir ya. Tan pronto como intento una desfiguración, cometo un error u otra operación fallida por la que se denuncia mi insinceridad, como en este ejemplo y en los anteriores. El mecanismo del error parece el más laxo entre todas las operaciones fallidas, vale decir, la ocurrencia del error indica en todos los casos que la actividad anímica en cuestión tuvo que luchar con algún influjo perturbador, pero ello sin que la cualidad misma del error esté determinada por la cualidad de la idea perturbadora que permaneció en la sombra. Sin embargo, en este punto agregamos, con posterioridad, que en muchos casos simples de desliz en el habla y en la escritura cabe suponer igual situación. Siempre que cometemos un desliz en el habla o en la escritura tenemos derecho a inferir una perturbación debida a procesos anímicos situados fuera de la intención, pero es preciso admitir que a menudo aquellos obedecen a las leyes de la semejanza, la comodidad o la inclinación a apurarse, sin que lo perturbador haya conseguido instalar un fragmento de su propio carácter en la equivocación resultante a raíz de aquel desliz. Es sólo la solicitación del material lingüístico la que posibilita el determinismo de la equivocación y le marca también sus límites. Para no citar exclusivamente errores que yo mismo he cometido, comunicaré algunos ejemplos más, que, en verdad, de igual modo habrían podido incluirse en el trastrabarse y el trastrocar las cosas confundido, aunque esto no tiene mayor importancia, dado que todas estas modalidades de operación fallida son equivalentes. 5. Prohíbo a un paciente llamar por teléfono a la amante con quien él mismo querría romper, pues cada plática le enciende una nueva lucha por desacostumbrarse a esa mujer. Le impongo comunicarle su última decisión por escrito, aunque tiene dificultades para dirigirle cartas. Ahora bien, me visita alrededor de la 1 de la tarde para decirme que ha encontrado un camino que permitiría salvar estas dificultades, y entre otras cosas me pregunta si puede invocar mi autoridad médica. Hacia las 2 de la tarde ya se ocupa de redactar la carta de ruptura, pero de pronto se interrumpe y dice a su madre, que estaba presente, he olvidado preguntar al profesor si puedo mencionar su nombre en la carta. Se precipita al teléfono, pide la comunicación y lanza por el tubo la pregunta, por favor, ¿puedo hablar con el profesor si ya ha terminado de almorzar? Como respuesta escucha un asombrado, Adolf, te has vuelto loco, y venía de la misma voz que por mi mandato no habría debido volver a oír. Meramente había errado, y en lugar del número del médico indicó el de la amada. 6. Una joven dama debe hacer una visita a una amiga recién casada, en la Habsburgergasse, calle Habsburgo. Habla de ello en la mesa familiar, pero erróneamente dice que tiene que ir a la Babenbergergasse, calle Babenberg. Algunos de los presentes le hacen notar, riendo, su error o su trastrabarse, si se prefiere, no notado por ella. Es que 2 días antes se había proclamado en Viena la República. El negro y amarillo habían desaparecido dejando sitio a los colores de la vieja Ostmark, rojo blanco rojo, y los Habsburgo fueron depuestos. La hablante incorporó esta sustitución a la dirección de su amiga. Por otra parte, es cierto que existe en Viena una muy conocida Babenbergerstrasse, pero ningún vienés la llamaría Gas. 7. En una localidad veraniega, el maestro de escuela, un joven pobrísimo pero gallardo, tanto perseveró en cortejar a la hija del propietario de una casa quinta, oriundo de la gran ciudad, que la muchacha se enamoró apasionadamente de él y movió a su familia a consentir el casamiento, no obstante las diferencias existentes de estamento y de raza. Un buen día, el maestro le escribe a su hermano una carta donde le dice, linda no es la mocita, pero es amable, y hasta ahí todo iría bien. Pero en cuanto a si podré decidirme a tomar por esposa a una judía, aún no te lo puedo decir. Esta carta cayó en poder de la novia y allí terminó el noviazgo, mientras que al mismo tiempo el hermano no pasó de asombrarse con los juramentos de amor que le habían sido dirigidos. Mi informante me aseguró que fue un error y no una astuta escenificación. He tenido conocimiento de otro caso en que una dama, descontenta con su viejo médico pero sin querer romper abiertamente con él, consiguió este fin por medio de una confusión de cartas.
Y al menos en este caso puedo aseverar que fue el error, y no la astucia consciente, el que se valió de este socorrido motivo de comedia. 8. Brill nos cuenta que una dama le preguntó cómo estaba una conocida de ambos, pero al hacerlo la mencionó erróneamente por su nombre de soltera. Advertida de ello, tuvo que confesar que el marido de esa dama no le gustaba y que le había descontentado mucho su casamiento. 9. Un caso de error que también se puede describir como, tras trabarse, un joven padre se dirige a la oficina de registro de las personas para inscribir a su segunda hija. Preguntado por el nombre que llevará, responde, Hannah, y debió oír entonces al funcionario decirle, pero si ya tiene usted una niña de ese nombre. Inferiremos que esta segunda hija no ha sido tan bien recibida como en su momento lo fue la primera. Agrego algunas otras observaciones de confusión entre nombres, que, desde luego, con igual derecho habrían podido incluirse en otros capítulos de este libro. 10. Una dama es madre de 3 hijas, 2 de ellas hace tiempo que están casadas, mientras que la más joven aguarda todavía su destino. Una dama amiga hizo en las 2 bodas el mismo obsequio, una preciosa vajilla de plata para té. Y cada vez que se habla de este juego, la madre nombra erróneamente a la tercera hija como la poseedora. Este error declara, es evidente, el deseo de la madre de ver casada también a su última hija. Presupone que recibiría el mismo regalo de bodas. Con igual facilidad se interpretan los frecuentes casos en que una madre confunde los nombres de sus hijas, hijos o yernos. 11. Tomo un lindo ejemplo de tenaz permutación entre nombres, fácilmente explicable, de una observación que el señor J. G. hizo de sí mismo durante su estadía en un sanatorio. En la table de Ote, del sanatorio, empleo un giro muy amable con mi vecina de mesa, en el curso de una plática que me resulta poco interesante y que se desarrolla en un tono enteramente convencional. Esta señorita, algo entrada en años, no pudo dejar de señalarme que no estilo ser con ella tan amable y galant, réplica que contenía cierto reproche y, además, un claro alfilerazo a una señorita conocida de ambos, a quien suelo prestar mayor atención. Desde luego, yo comprendo al instante. Y en esa misma plática, mi vecina tiene que hacerme notar repetidas veces, lo cual me resulta enormemente penoso, que la he llamado por el nombre de aquella señorita en quien, no sin razón, veía a su competidora más afortunada. 12. Referiré como, error, también un episodio de serio trasfondo que me fue contado por un testigo presencial. Cierta dama ha pasado la tarde en el campo con su marido y en compañía de 2 extraños. Uno de estos últimos es su amigo íntimo, de lo cual los otros nada saben ni deben saber. Los amigos acompañan a la pareja hasta la puerta de su casa. Mientras se aguarda que abran la puerta, es la despedida. La dama hace una inclinación al extraño, le ofrece la mano y le dirige algunas palabras de cumplido. Luego se toma del brazo de su amado secreto, se vuelve hacia su marido y hace ademán de despedirse de igual manera. El marido acepta la situación, se quita el sombrero y dice con extremada cortesía, beso su mano, estimada señora. La mujer, espantada, suelta el brazo del amante, y antes que aparezca el conserje aún tiene tiempo de suspirar, que le pase a una semejante cosa. El hombre era uno de esos maridos que quieren desterrar del reino de lo posible una infidelidad de su mujer. Había jurado repetidas veces que en un caso así más de una vida peligraría. Por eso, los más poderosos estorbos interiores le impedían notar el desafío contenido en aquel hierro. 13. Una equivocación de uno de mis pacientes, muy ilustrativa por repetirse luego en el sentido contrario. El joven, en extremo irresoluto, por fin se ha decidido, tras fatigosas luchas interiores, a dar palabra de casamiento a la muchacha que desde hace tiempo lo ama, lo mismo que él a ella. Acompaña a su prometida hasta la casa, se despide de ella, lleno de dicha sube a un tranvía y pide al guarda 2 boletos. 6 meses después ya está casado, pero no se acomoda bien a su dicha conyugal. Duda de si ha hecho bien en contraer matrimonio, echa de menos sus viejas amistades, pone a sus suegros toda clase de peros. Cierta tarde pasa a buscar a su joven esposa por la casa de los padres de ella, suben al tranvía y pide al guarda un solo boleto.
14 Con un lindo ejemplo, Mide refiere cómo puede uno satisfacer por medio de un error, un deseo malamente sofocado. Cierto colega querría gozar de un día franco sin que nada lo molestase, pero debe hacer una visita en Lucerna, cosa que no le regocija. Tras larga reflexión, se resuelve a viajar hasta allí a pesar de todo. Para distraerse, lee los periódicos en el trayecto de Zúrich a Arth-Goldau, en esta última estación transborda de tren y prosigue la lectura. En la continuación del viaje el guarda le revela que ha subido a un tren equivocado, a saber, al que regresa de Goldau a Zúrich, cuando había tomado pasaje para Lucerna. 15. El Dr. Victor Tusk, bajo el título Dirección de viaje equivocada, nos informa sobre un intento análogo, si bien no del todo logrado, de procurar expresión a un deseo sofocado mediante igual mecanismo de extravío. Había llegado desde el frente a Viena, con permiso. Un antiguo paciente se enteró de mi presencia y me mandó a pedir que lo visitase, pues yacía enfermo en cama. Accedí al ruego y pasé 2 horas en su casa. Al despedirme, el enfermo preguntó cuánto me debía. Estoy aquí con permiso y no doy consultas, le respondí, considere usted mi visita como un servicio amistoso. El paciente quedó perplejo, pues sin duda tenía la sensación de que no era justo de su parte reclamar una prestación profesional corno servicio amistoso gratuito. Pero al fin se dio por satisfecho con mi respuesta, llevado por la opinión respetuosa, dictada por el placer de ahorrar dinero, de que yo como psicoanalista seguramente obraría de manera correcta. Pasados apenas unos instantes, me acudieron reparos sobre la sinceridad de mi nobleza, lleno de dudas, cuya solución era inequívoca, subí a un tranvía de la línea X. Tras un viaje breve debía transbordar a la línea Y. Mientras aguardaba hacerlo, olvidé el asunto de los honorarios y me puse a meditar sobre los síntomas patológicos de mi paciente. Entretanto, llegó el coche que yo esperaba, y subí a él. Pero en la parada siguiente debí descender. Es que por descuido e inadvertidamente había tomado, en lugar de un coche de la línea Y, uno de la línea X, y viajaba en la dirección de donde acababa de partir, o sea, de regreso hacia el paciente de quien no había querido aceptar honorarios. Pero mi inconsciente sí quería cobrarlos. 16. Yo mismo logré cierta vez un artificio parecido al del ejemplo 14. Había prometido a mi severo hermano mayor que ese verano le haría la visita que le debía de mucho tiempo atrás, en una playa marítima inglesa, y como el tiempo apremiaba, contraje además la obligación de viajar por el camino más corto y sin hacer estadía en ninguna parte. Le pedí dilatar la visita por un día, que yo pasaría en Holanda, pero él opinó que podría reservarlo para el regreso. Viajé entonces desde Múnich, vía Colonia, hasta Rotterdam, desde donde, a medianoche, salía el barco para Harwich. En Colonia debía transbordar, allí abandoné mi tren para tomar el expreso a Rotterdam, pero no conseguía descubrirlo. Pregunté a diversos empleados ferroviarios, me enviaron de un andén a otro, me entró una exagerada desesperación y pronto pude comprobar que durante esa infructuosa busca, como era natural, había perdido el tren. Luego de que esto me fue confirmado, medité sobre si pernoctaría en Colonia, en favor de lo cual abogaba entre otras cosas la piedad, pues según una antigua tradición familiar mis antepasados habían huido antaño de esa ciudad por causa de una persecución a los judíos. Pero resolví otra cosa, viajé con un tren posterior a Rotterdam, donde llegué ya entrada la noche, y así me vi obligado a pasar un día en Holanda. Y esa jornada me trajo el cumplimiento de un deseo que yo abrigaba de mucho tiempo atrás, ver en La Haya y en el Museo Real de Ámsterdam los magníficos cuadros de Rembrandt. Solo a la mañana siguiente, cuando en el viaje en ferrocarril por Inglaterra pude recapacitar sobre mis impresiones, me afloró el indudable recuerdo de que en la estación de Colonia, a pocos pasos del lugar donde yo había descendido y sobre el mismo andén, había visto un gran letrero donde se leía Rotterdam van Holland. Ahí aguardaba el tren en el cual yo habría debido seguir viaje. Debería considerarse una inconcebible ceguera que, a pesar de esa buena indicación, yo me apresurara a salir de allí y me pusiera a buscar el tren en otra parte, si no se quisiera admitir que era justamente mi designio, contrario a lo decretado por mi hermano,
admirar los cuadros de Rembrandt ya en el viaje de Da. Todo lo demás, mi bien escenificado desconcierto, el afloramiento del propósito piadoso de pernoctar en Colonia, no fue sino una teatralización para esconderme a mí mismo ese designio hasta que se cumpliera en forma acabada. 17. Estar que refiere sobre sí una escenificación semejante, producida mediante desmernoria, destinada a cumplir un deseo al que uno supuestamente ha renunciado. En una aldea tenía yo que pronunciar una conferencia ilustrada con diapositivas. Pero la habían pospuesto por una semana. Yo había respondido la carta donde se me comunicaba esa dilación y tomado nota de ella en mi agenda. Me habría gustado salir para esa aldea enseguida después de almorzar, así tendría tiempo para visitar a un escritor de mi conocimiento que allí residía. Lamenté no disponer de la siesta ese día. De mala gana desistí de visitarlo. Llegada la tarde de la conferencia, me encaminé con la mayor prisa hacia la estación, llevando una valija repleta de diapositivas. Tuve que tomar un taxímetro para alcanzar el tren, a menudo me sucede dilatar tanto mi partida que me veo obligado a tomar un taxi para subir a tiempo al tren. Ya en el lugar, me asombró un poco que no me esperara nadie en la estación, como es costumbre en las pequeñas localidades cuando llega un conferencista. De pronto recordé que habían pospuesto la conferencia por una semana y que acababa de hacer un viaje inútil en la fecha que originariamente se había fijado. Tras maldecir de todo corazón mi desmemoria, reflexioné sobre si debía regresar a casa con el próximo tren. Pensándolo mejor, consideré que tenía una buena oportunidad para hacer aquella deseada visita, cosa que puse en obra. Solo cuando ya estaba de regreso se me ocurrió que mi deseo incumplido de disponer del tiempo suficiente para esa visita había preparado primorosamente el complot. El llevar a cuestas la pesada valija llena de diapositivas y la prisa para alcanzar el tren sirvieron de notables artificios para ocultar mejor aún el propósito inconsciente. Uno puede inclinarse a considerar poco numerosa o no muy significativa la clase de errores que aquí esclarezco. Pero dejo señalado, como problema para meditar, que quizás haya razones para extender los mismos puntos de vista a la apreciación de los errores de juicio, incomparablemente más importantes, que los seres humanos cometen en la vida y en la ciencia. Solo a los espíritus más selectos y ecuánimes parece serles posible preservar la realidad exterior percibida de la deformación que ella suele experimentar al refractarse en la individualidad psíquica de quien percibe. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.